Amados hermanos, buenas noches. Como siempre, dando toda la gloria, la honra a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu que también vive ahora con nosotros, por esa gracia que tuvo el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que nos trajo vida, una nueva vida y una nueva fortaleza, porque hoy vamos a hablar de los temores. Y el título justamente de esta enseñanza rápida que hacemos los días miércoles es nuestros temores versus nuestra confianza en Cristo nuestro Señor. Amados hermanos, para entrar en el tema les quiero decir que hay dos tipos de temores que hemos tenido nosotros o seguimos teniendo. El primer temor era como hombres, como seres humanos, sin Cristo. Cuando no teníamos la vida de Cristo, cuando no había llegado a nuestra vida, mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo, a tallar con nosotros en este camino que hoy por la gracia de Él tenemos, éramos realmente hombres eh, de gran temor, y si no era de gran temor, era de gran irreverencia, porque no le conocíamos. Pero yo creo de que cualquier cosa nueva que nos llegaba sin Cristo nos atemorizaba mucho, sufríamos mucho, teníamos miedo. Yo tengo un recuerdo que en mi tierra había uno de los muchachos del barrio que le fastidiaba a una de las siervas de una casa porque el que le el que trataba de ganarle su amor era un soldado y era un soldado de esa época y dice que era artillero y le fastidiábamos porque a ese artillero le decíamos, artillero valiente, tiene miedo al tunchi. Esto como una cosa medio graciosa. Pero mira, esa es una verdad. El hombre que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, tiene temores de las novedades, de lo que no conoce. Y aun cuando ya venimos a Cristo, cuando nos viene alguna verdad, algún sentir, aún alguna enfermedad, estando en Cristo, que no conocemos, que viene con una nueva forma de dolor, de representación, nos asusta y también tenemos temores. Recuerdo hace poco, eh, de un momento a otro, empecé a sentir un dolor aquí en la ingle, pero era un dolor que no era conocido por mí, porque uno se conoce cuando es gas o cuando es muscular, cuando es de un estirón, sobre todo los que hacemos algo de deporte. Pero este dolor era diferente y empezó a manifestarse cada vez más. Por supuesto que me dio temor, me fastidió. No sentí un fastidio el tener ese tipo de dolor que no había sentido nunca. ¿Y qué era? Era una hernia inguinal que me salió de un momento a otro, porque tocando la guitarra, justamente ahí presionaba en esa zona y ahí es donde más aparecía el dolor. Y justo cuando quería alabar al Señor. Pues bien, cuando estuvimos en nuestra vida sin Cristo, los temores estaban a diestra y siniestra. Muchos de nosotros seguramente entendemos, sabemos cómo eran esos temores. En mí era de múltiples maneras. Si había una enfermedad, yo ya sentía que tenía la enfermedad. Era algo así como un hipocondríaco. Si había algún temor de espíritus, yo era el primero en estar pensando cosas más allá de lo que podían ser los espíritus.
Y así por el estilo, de lo que fuera, éramos temerosos en todo. Unos más seguramente, otros menos. Yo siempre he sido un hombre de carácter, como ustedes seguramente habrán visto. Pero en eso, o en muchas cosas, cuando tenía temores, el carácter se me iba afuera, hasta que tenía que reaccionar de alguna manera. Entonces los temores antes de Cristo eran múltiples. Sin embargo, amados hermanos, la iglesia, los que estamos en Cristo, aún seguimos teniendo temores a lo desconocido. Y a veces, a propósito, nosotros seguimos con los temores porque no queremos ahondar la palabra más allá de lo que es literal o racional o entendible humanamente. Entonces, cuando vienen las cosas que son de más profundidad, a veces no lo queremos hacer porque lo tenemos temor. Y eso he podido observar que nos pasa a todos, pero a unos más que a otros. Muchas veces nosotros, los cristianos, no crecemos espiritualmente por dos cosas, por negligencia o comodidad. Por negligencia o comodidad es una, y la otra es también por temor al mundo espiritual de Dios, porque cuando no entendemos eso tenemos ciertos temores. Creemos estar bien o tenemos dudas, y ahí empieza el temor todavía, aún siendo cristiano. Pues hoy vamos a ver entonces cómo ese temor que aún tenemos los creyentes, nuestra confianza siempre debe estar en nuestro Señor Jesucristo, que Él quita todo temor. Para eso vamos a ir primeramente a Primera de Juan, en sus versos 17 y 18, que voy a leerlo rápidamente. Dice así de esta manera: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. Ahí está a veces la clave, amados hermanos, en que tenemos que ir creciendo cada vez más en esta palabra, pero para crecer en esa palabra tenemos que profundizar y poner los puntos sobre las íes en ciertas expresiones que cada verso nos puede dar. Así como aquí bien dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha sido perfeccionado, dice, en el amor del Señor. Amados hermanos, cuando nosotros estábamos en el mundo, el amor de Dios estaba tan lejos de nosotros que más nos dejábamos llevar nosotros por ser iracundos, por ser blasfemos, por ser de todo. Y eso era lo que Satanás, el diablo, había impuesto nuestro entendimiento en este mundo natural que tenemos para apartarnos cada vez más y más de ese Cristo, de ese Dios, de ese Padre Celestial y de ese Santo Espíritu que hoy mora en nosotros. Amén. Entonces, por ahí vemos que lo primero que hay que tener cuando viene la palabra es el por qué Cristo se fue a la cruz por nosotros. Fue por el amor a cada uno que nos tuvo. El Padre Celestial dijo: tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que estaba perdido pueda otra vez venir al camino, como ahora estamos, amados hermanos. Pues bien, entonces, ahora que estamos en Cristo, nosotros tenemos que profundizar en esas cosas espirituales de Dios, porque las racionales ya las conocemos.
todas las iglesias siempre predican la palabra de Dios escrita y sobre ello, evidentemente, se edifica la mente humana, la mente humana. Nuestro razonamiento se endereza. Empezamos a tener, sí, un nuevo caminar, un nuevo entendimiento. Se van ciertos temores, pero hay temores que aún nos siguen afectando. Vamos a ir ahora a Marcos capítulo 1. Voy a ir allá rápidamente también, porque si no la hora nos gana. En Marcos capítulo 1, Jesús venía ya haciendo su ministerio y llegó temprano el día que, bueno, el día que amaneció, vamos a decir, en Capernaum dice que él se fue a la sinagoga y ahí había echado un espíritu inmundo de uno que estaba en la iglesia, en la sinagoga, en el recinto donde acostumbraba él y muchos otros maestros a predicar. Y ya sabemos lo que pasó. El espíritu de un presente ahí le dijo: ¿qué tienes, Jesús, contra nosotros? ¿Has venido acaso antes de tiempo a atormentarnos? Y él le echó fuera. Eso, por ejemplo, es algo que sabemos, pero no profundizamos, no ponemos atención en que cómo Jesús tenía autoridad sobre esos espíritus. Y muchos de los que estaban alrededor vieron y dijeron: ¿qué doctrina es este que tiene? Oye, o sea, se sorprendieron. Hubo algo nuevo para ellos. Y ahí empiezan los temores también aún para la congregación. Pasó el día, se fue a la casa, dice, de Pedro, y la suegra estaba enferma, estaba con fiebre. Y él tan solo se acercó, bueno, cuando ya le dijeron, se acercó a su lecho, le tomó de la mano y le sanó, sin decirle ni siquiera nada. Nuevamente eso hemos leído. Sin embargo, no hemos profundizado. ¿Que por qué pasaba eso? ¿Por qué aún la fiebre que es natural en el cuerpo se le fue? Porque había algún poder sobrenatural que Jesús tenía. Y ese es un poder espiritual que viene de lo alto, que viene de la palabra de Dios para ahora para nosotros. Pero ahí nomás, después de eso, seguía el día y en la noche, voy a leer este pasaje que es justamente Marcos 1, los versos 32 al 34, donde dice: cuando llegó la noche, ese mismo día, de la sinagoga, a la casa de Simón Pedro, a la suegra, y ahora la noche. ¿Y qué pasa ahí? Cuando llegó la noche, dice, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían a Jesús. Nos hemos hecho conocidos también ante ese mundo oscuro, tenebroso de Satán con sus demonios. Tenemos que hacernos conocidos, tenemos que ser esos demonios que también le habían dicho a un grupo de hermanos ahí en Hechos de los Apóstoles. A Jesús le conocemos, a Pablo le conocemos, a Pedro le conocemos y a quien más seguramente lo conocían. Pero ustedes, ¿quiénes son? Les dijeron a esos hermanos, porque no tenían a Cristo. Ahora que nosotros tenemos a Cristo, tenemos que ser conocidos de otra manera. Y para haber sido conocidos de la manera que ahora esos espíritus inmundos nos tienen que conocer, es que tenemos que echar fuera todo temor que a nosotros nos pueda venir cuando vienen las situaciones de espíritus inmundos. Algún hermano en una oportunidad me dijo que había puesto un cassette de alabanzas en un mercado. A algunos les gustaba, pero vino uno que le llamó la atención al hermano. Y cuando escuchaba eso, se acercó
a su stand para ver la fruta y dice que le dijo al hermano, esa canción no me gusta, pero le dijo con otra voz. Esas voces son a las que hay que reconocer nosotros. Lo reconoció, pero pues ahí es donde se actúa. Se actúa cuando se conoce, cuando se profundiza en la palabra, como la que estábamos viendo que Jesús que hacía. Y nosotros debemos ser émulos de ese Jesús. Debemos de seguir los pasos a él para atar y echar fuera todas esas situaciones que nos pueden venir. Tenemos una garantía de nuestro Padre Celestial en su palabra, que no nos sobrevendrá a cualquiera de nosotros que estamos en Cristo, prueba alguna de la cual no estemos capacitados para salir victoriosos de alguna situación nueva, difícil, que se pueda presentar en cuanto al mundo espiritual, ya sea de luz, que es de nuestro Señor Jesucristo, que es de nuestro Padre Celestial, o alguna situación que pueda ser de ese mundo tenebroso, oscuro de Satán. ¿Eh? Entonces estamos queriendo ver nosotros que aún nuestras oraciones tienen que ser fortalecidas cuando tenemos esas profundidades que nos vienen y nos salen de la palabra de Dios. Vamos a una tercera parte, amados hermanos, a Marcos mismo, un poquito más adelante en el capítulo 4. Jesús calma la tempestad. Vamos a hablar de ahí en la Galilea, cuando se iba hacia Gadara. Dice de esta manera, nosotros ya sabemos cómo pasó eso. Se fueron para irse al otro lado, al otro extremo del lago de Galilea, del mar de Galilea, que también se decía porque es grande. Pero ahí dice una secuencia de vientos. Y justo se produjo en esa oportunidad cuando estaban yendo. Y voy a leer solamente los versos 39 al 41. Cuando empezó esos vientos, el mar se agitó y dice que el agua les anegaba, que podían sumergirse, podían hundirse, podían naufragar. Y los apóstoles, los que le acompañaban, todos podrían ser sus discípulos o algo más, estaban temerosos porque veían y Jesús estaba descansando en la popa. Y ni siquiera se despertaba con el movimiento del laberinto y también no había lluvia. Simplemente el agua que caía en las olas le anegaba a la barca. Entonces se fueron y le dijeron que se levante para ver esto, Señor, nos anegamos. El 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Muchas veces nosotros hablamos mucho de la fe, es cierto, pero para tener fe, ¿cómo lo tenemos? Lo dice la misma palabra en Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra. La fe viene por el leer y el leer su palabra. La fe viene por el profundizar y profundizar la palabra de Dios. Solamente así podremos enfrentar situaciones. Y no solamente contra espíritus inmundos, sino aún contra la naturaleza. Aún a los vientos le hizo callar. Y seguramente que después de callar esos vientos, que tenía ese poder de actuar sobre la vida sobrenatural o natural que había ahí de vientos, apartó los vientos con el poder de su palabra, el mar se hubiera podido quedar todavía moviéndose, porque el mar no porque se fue el viento se va a quedar otra vez tranquilo, si no hubiera podido quedar. Sin embargo, esa palabra que le habló al viento también le habló al mar, porque de inmediato se calmó todo y fue bonanza, como está diciendo. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ¿qué es lo que vino? Una reacción también que debe de reaccionar la iglesia de esta manera como nosotros. Temieron con gran temor ahora, ya no a los vientos, ya no que se iban a hundir, le temieron a él.
¿Por qué? Y se decían el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Le empezaron a ver a él como bicho raro. Empezaron a temer, no, empezaron a tenerle respeto. Así como los espíritus inmundos tienen respeto al que tiene autoridad de la palabra de Dios, así le empezaron a ver a nuestro Señor. Otra enseñanza tan grande, hermanos, para reaccionar en que tenemos que profundizar la palabra a cabalidad. Y para terminar con esta parte, vamos a Juan 4, 23 y 24, cuando nos dice, esto está en el Evangelio de Juan, cuando dice algo nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a lo siguiente. Juan 4, los versos 23 y 24. Está hablando el Señor a todo un caso de la mujer samaritana. Y ahí también el Señor dice de esta manera, el 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Y el 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amados hermanos, nosotros hacemos siempre oraciones, y eso es bueno, pero ¿cuántas veces lo estamos haciendo? O mejor dicho, ¿cómo lo estamos haciendo? Tal vez siempre lo estamos haciendo solamente en un mundo natural y racional. Sin embargo, aquí nos está diciendo que los verdaderos adoradores, los verdaderos oradores, porque adorar a Dios es una forma de oración. Una oración es una forma de adoración también al Padre Celestial. Y Él quiere que esos adoradores lo hagan en espíritu y en verdad. Y estar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, es justamente profundizando con la fe. Porque es pues la fe la certeza de lo que se espera, de lo que se espera. Y de estar convencidos y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que ver resultados, pero lo que no vemos es cómo sale ese resultado. Pero lo vamos a sentir cuando el Espíritu de Dios venga sobre cada uno de nosotros. Y ahí venceremos cualquier tipo de temor que haya en nosotros aún en este tiempo. La gloria y la honra sea para nuestro Padre. Y que eso, amados hermanos, nos anime cada vez más a que cuando vengamos como hoy día a elevar nuestra voz a nuestro Dios, sepamos que hay un Dios que en el Espíritu hace todas las proezas y maravillas que le vimos hacer a nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria sea para Él, amado Dios. Amén.